Mateo Rojas estaba a 3 semanas de perderlo todo, un juicio por un fraude que no cometió, sin esperanza, sin salida, hasta que, una tarde lluviosa, salvó a una desconocida de un accidente mortal. No preguntó su nombre, no aceptó recompensa, simplemente siguió su camino. Pero cuando entró en el tribunal el día del juicio, se quedó helado. La jueza que decidiría su destino era ella, la mujer que había salvado. Y en ese instante, todo cambió. 3 semanas antes. Mateo salía del despacho de su abogado. La conversación había sido devastadora. Las probabilidades son mínimas, le había dicho. La jueza es implacable. Llovía intensamente. Caminaba por la acera, manos en los bolsillos, la mirada perdida. De pronto, unos gritos. Una mujer tropezó en las escaleras del metro. Su cuerpo cayó directo hacia las vías. Mateo no lo pensó 2 veces. Soltó su maletín, saltó, la sujetó del brazo en el último instante. El tren pasó a centímetros. Él la jaló de vuelta al andén. Ella temblaba, sin aliento, con los ojos desorbitados. «Gracias, gracias». Su voz salió entrecortada. Mateo la ayudó a incorporarse. Recogió el bolso que se le había caído. «¿Está bien?» Ella asintió, todavía en shock. Él le entregó el bolso y continuó su camino, sin nombres, sin números, solo un gesto. Ella se quedó inmóvil, viéndolo desaparecer entre la gente, y grabó ese rostro en su memoria. Mateo Rojas no era un delincuente. Era un hombre que lo había construido todo desde cero. A los 25 años, fundó una consultora de tecnología con Sebastián Torres, su mejor amigo de la universidad. Juntos prosperaron, grandes contratos, una reputación sólida. Mateo manejaba las operaciones, Sebastián las finanzas, confianza absoluta. O al menos eso era lo que Mateo creía. 2 años atrás, todo se derrumbó. Una auditoría interna reveló malversaciones, millones, documentos falsificados con la firma de Mateo, cuentas en el extranjero a su nombre. Él no lo comprendía, no había hecho nada de eso, pero las evidencias estaban ahí. Sebastián testificó en su contra. Intenté detenerlo, pero Mateo no escuchaba. Dijo a los investigadores: «Mentira, todo era mentira». El juicio comenzó. Mateo contrató abogados, gastó todos sus ahorros, vendió el auto, hipotecó el departamento. Pero los testigos que Sebastián había comprado eran convincentes, y los documentos parecían auténticos, demasiado perfectos. Mateo sabía que era una trampa, pero demostrarlo era imposible. Su esposa, Valeria, soportó 6 meses. Las llamadas de los periodistas, las miradas de los vecinos, la cuenta bancaria congelada. «No puedo más, Mateo», le dijo una noche. «Lucía necesita estabilidad». Tomó a su hija y se fue a casa de su madre. La solicitud de divorcio llegó 3 semanas después. Él ni siquiera la disputó. No tenía fuerzas. Ahora, Mateo vivía solo en un departamento rentado, pequeño, paredes blancas y vacías. La mesa cubierta con papeles del caso. Se despertaba a las 3 de la mañana, revisando documentos, buscando algo que los abogados hubieran pasado por alto. Nada. Las noches eran largas, silenciosas, pesadas. En la oficina del abogado, la noticia fue directa. La jueza del caso es la doctora Elena Navarro, rigurosa, implacable. Si no ve pruebas concretas de tu inocencia, Mateo, serás condenado. 5 años de cárcel. Perder la custodia de Lucía. Perderlo todo. Esa noche, Mateo miró la foto de su hija en la mesita de noche. Lucía tenía 5 años. Una sonrisa amplia, ojos idénticos a los suyos. Ella no merecía un padre en prisión. Él no merecía aquello. Pero lo que merecía ya no importaba. Lo que importaba era lo que podía probar.
Y hasta ese momento no tenía nada. Fue allí donde todo comenzó a desmoronarse. 4 años antes, Mateo tenía todo lo que siempre quiso. La empresa crecía, oficina en el centro, 15 empleados. Contratos con empresas grandes. Llegaba a casa y Valeria estaba en la cocina, Lucía gateando en la sala. ¡Papi! La niña extendía sus bracitos, él la tomaba en brazos. Valeria sonreía. Cenas en familia, fines de semana en el parque, planes de expandir la empresa, comprar una casa más grande, una vida simple, honesta. Mateo siempre insistió en eso, integridad. Cuando un cliente le ofreció un soborno para acelerar un proyecto, se negó. «No trabajamos así», dijo. Sebastián se rió. «Eres demasiado idealista, Mateo». Pero Mateo no cedía. Quería que Lucía creciera viendo a un padre íntegro, un hombre que hacía las cosas correctas. Ese era el legado que quería dejar. Entonces todo se derrumbó. La auditoría interna fue brutal. 3 millones desviados a lo largo de 18 meses, documentos con la firma de Mateo, transferencias a cuentas en paraísos fiscales, todo a su nombre. Mateo fue llamado a una reunión de emergencia. «Esto es un error», dijo. «Yo no hice nada de esto». Pero los papeles estaban allí. La caligrafía era perfecta, las firmas idénticas. Sebastián estaba sentado al otro lado de la mesa, en silencio, con la mirada baja. «Sebastián, tú sabes que yo no hice esto», insistió Mateo. Sebastián no respondió. Días después, Sebastián dio su declaración. A los investigadores, a los abogados, a la policía. Intenté advertirle, pero Mateo no escuchaba. Decía que necesitábamos ese dinero, que la empresa estaba en dificultades. Mentira, cada palabra era mentira. Pero Sebastián lo había preparado todo, correos falsos, conversaciones grabadas fuera de contexto, testigos que juraron haber visto a Mateo firmar los documentos. La prisión preventiva llegó 3 meses después. Mateo pasó 4 días detenido. Valeria pagó la fianza usando el dinero que habían ahorrado para la casa nueva. Cuando regresó, ella no podía mirarlo a los ojos. «La gente está hablando, Mateo. Mi familia está hablando. Lucía oye cosas en la escuela». Él intentó abrazarla. Ella se apartó. «Necesito tiempo». La primera audiencia fue una pesadilla. Mateo se sentó junto a su abogado. Miró a su alrededor. Sebastián estaba al otro lado, con un traje nuevo, confiado. La fiscal presentó las pruebas, documentos, declaraciones, correos. Todo parecía real, perfecto. Mateo intentó explicar. «Me tendieron una trampa. Esas firmas fueron falsificadas». Pero incluso su propio abogado parecía escéptico. Los jurados lo miraban con desprecio. Criminal. Ladrón. Traidor. Valeria salió de la audiencia antes del final. No lo esperó. Esa noche ella hizo las maletas. «Ya no puedo, Mateo. Lucía no puede crecer así». Él vio a su hija en el auto llorando. Pidió despedirse. Valeria lo permitió. Lucía lo abrazó. «Vuelve pronto, papi». Mateo lo prometió, pero no sabía si podría cumplirlo. Y Mateo todavía pensaba que la verdad sería suficiente. 6 meses después, Mateo perdió el departamento. No pudo pagar las cuotas. El banco ejecutó la hipoteca. Juntó lo poco que tenía en 2 maletas y se mudó a un cuarto rentado en la periferia, sin ventana, sin cocina, solo una cama, una mesa y un baño compartido en el pasillo. Las paredes eran delgadas. Oía a los vecinos pelear, niños llorando. La televisión alta hasta tarde. Intentaba llamar a Valeria. «Solo quiero hablar con Lucía». Ella no contestaba. Los mensajes al celular quedaban sin respuesta. Le enviaba audios a su hija. «Hola, mi amor. Papi te extraña. Un beso grande». No sabía si Lucía los oía. No sabía si Valeria se los mostraba. Después de 3 semanas, insistiendo, Valeria finalmente cedió. 1 hora. En el parque. «No llegues tarde». Mateo llegó 15 minutos antes. Se sentó en una banca. Esperó. Cuando vio a Lucía bajar del auto, el corazón se le oprimió. Había crecido.
el cabello más largo, ropa nueva que él no conocía. Valeria la tomó de la mano. «Ve, papi está esperando». Lucía caminó despacio. Miró a Mateo como si mirara a un extraño. «Hola, Lucía. Ven aquí». Él abrió los brazos. Ella lo abrazó, pero fue un abrazo rápido, sin fuerza. «¿Quieres jugar en el columpio?» Ella asintió, pero no habló. Mateo empujó el columpio. «Más alto, papi». Su voz era diferente, más grave. Se estaba convirtiendo en una niña grande. Y él se estaba perdiendo todo. Intentó conversar. «¿Cómo está la escuela?» «Bien». «¿Hiciste amigos nuevos?» «Sí». Respuestas cortas, distantes. Ella no preguntó dónde vivía. No preguntó cuándo volvería. Como si ya se hubiera acostumbrado a su ausencia. Pasó media hora. Mateo intentó hacerla reír. Contó un chiste tonto. Lucía sonrió, pero fue una sonrisa educada. No su sonrisa. La sonrisa que él conocía. Valeria observaba de lejos, con los brazos cruzados. Miraba el reloj cada 5 minutos, 40 minutos. Valeria se acercó. «Ya es hora, Lucía». «Pero aún no pasa una hora», protestó Mateo. «Tengo un compromiso». Su voz era fría, sin negociación. Lucía saltó del columpio. «Chao, papi». Otro abrazo rápido. Corrió hacia su madre. No miró atrás. Mateo se quedó parado. Vio el auto marcharse, la sillita de Lucía en el asiento trasero, la niña mirando por la ventana, pero no hacia él. Mateo volvió al columpio. Se sentó. Se quedó allí más de una hora, vacío, viendo a otros niños jugar, otros padres empujando columpios, familias enteras haciendo picnic. Él era invisible, un fantasma en el mismo parque donde llevaba a su hija cada domingo. Cuando oscureció, regresó al cuarto. Subió las escaleras. Cerró la puerta con llave. Se quitó los zapatos. Se sentó en la cama. Abrió el cajón. Tenía una botella de whisky barato allí dentro, comprada 3 días atrás, aún sellada. La abrió. Tomó un trago. Luego otro. Miró hacia la ventana. Al otro lado de la calle veía departamentos iluminados. Familias cenando juntas, niños haciendo la tarea, parejas viendo televisión, vidas normales, vidas que él ya no tenía. Tomó el celular, revisó las fotos antiguas. Lucía bebé, Lucía dando sus primeros pasos, Lucía en su cumpleaños de 3 años, con la cara cubierta de pastel, Mateo y Valeria abrazados, sonrisas. Bloqueó el celular. No podía seguir mirando. El teléfono sonó, número desconocido. Casi no atiende. ¿Aló? Mateo, habla el doctor Morales. El abogado. La fecha del juicio final fue fijada. 3 semanas, 27 de octubre. Silencio. Mateo, ¿estás ahí? Estoy. Necesitamos revisar tu defensa. Mañana, 9 en punto, en mi oficina. Está bien. Colgó. Miró la botella. El celular, la ventana, 3 semanas, 21 días, y después tal vez 5 años de prisión. Tal vez nunca más ver crecer a Lucía, nunca más tener una oportunidad. Esa noche pensó que ya nadie creería en él. ¿Alguna vez te has sentido tan solo que hasta el silencio duele? ¿Te has sentido invisible para la gente que más amas? Si sabes lo que es mirar por la ventana y ver la vida de otros continuar mientras la tuya está detenida, responde con un sí en los comentarios. Leo cada uno, y quiero que sepas que no estás solo en ese dolor. 2 días después de esa conversación con el abogado, Mateo despertó sin poder volver a dormir. 5 de la mañana, aún oscuro. Se puso una sudadera y salió. Caminó sin rumbo por las calles vacías. Necesitaba salir de ese cuarto. Necesitaba respirar. Caminó por casi 1 hora. Pasó por panaderías abriendo, recolectores de basura trabajando, la ciudad despertando. Dobló una esquina y se detuvo. Justo enfrente estaba el refugio San Miguel. Conocía ese lugar. Años atrás, antes de que la empresa despegara, Mateo hacía voluntariado allí cada sábado, servir comida, organizar donaciones,
hablar con la gente. Había dejado de ir cuando la empresa creció. Cuando la vida se volvió demasiado agitada, se quedó quieto en la acera. La puerta estaba abierta, vio movimiento dentro, gente entrando, cruzó la calle, subió los escalones, entró. Doña Isabel estaba en la cocina, la misma coordinadora de siempre, cabello blanco, un delantal desgastado. Lo miró y sonrió. Mateo, ¿cuánto tiempo? Su voz era cálida, sin juzgar. Mucho tiempo, doña Isabel. ¿Vienes a ayudar? Él dudó. ¿Puedo? Siempre se puede. Mateo tomó un delantal. Ayudó a servir el desayuno, pan, café con leche, frutas. Las personas pasaban por la fila. Algunas agradecían, otras ni miraban. Él servía en silencio, sin pensar, solo actuando. Después del desayuno, se sentó en una de las mesas. Un hombre mayor se sentó a su lado, barba canosa, ropa limpia pero vieja. ¿Primera vez aquí?, preguntó el hombre. No, solía venir, hace tiempo. Entiendo. El hombre tomó un sorbo de café. Yo también tenía una vida antes. Trabajé 30 años en la misma empresa. Me despidieron por algo que no hice. Un testigo mintió. Juicio laboral. Perdí. Lo perdí todo. Mateo lo miró. ¿Cómo lidió con eso? El hombre se encogió de hombros. Al principio estaba furioso. Después acepté. No es que sea justo, pero la rabia solo me lastimaba a mí, así que la solté. ¿Y ahora? Ahora vivo un día a la vez. No es lo que planeé, pero es lo que tengo. Mateo se quedó en silencio. Pensó en Lucía, en Valeria, en el juicio, en la rabia que sentía hacia Sebastián, la rabia que lo consumía cada noche. Miró a su alrededor, vio gente riendo, conversando, viviendo, a pesar de todo, a pesar de haber perdido tanto. Salió del refugio 1 hora después, se paró en la acera, respiró hondo. El sol estaba saliendo. El aire estaba frío, cerró los ojos, y por primera vez en meses sintió algo diferente. No era esperanza, todavía no, pero era voluntad, voluntad de luchar, de verdad. No sabía si funcionaría, pero por primera vez quiso intentarlo. Mateo volvió al cuarto esa mañana con algo distinto en el pecho. Abrió la carpeta del caso, esparció los documentos sobre la mesa. Tenía 3 semanas. 21 días. Si iba a perder, que fuera peleando. Comenzó de cero. Revisó cada página, cada firma, cada transferencia bancaria. Tomó una lupa. Comparó las firmas de los documentos fraudulentos con las suyas verdaderas. Había diferencias, pequeñas, pero estaban allí. La curva de la M, la inclinación de la R. No eran sus firmas. Eran buenas imitaciones, pero no eran perfectas. Pasó la noche tomando fotos, ampliándolas, marcando las diferencias con pluma roja. Armó un expediente, página por página, evidencia por evidencia. Salió el sol. Él ni se dio cuenta. Siguió trabajando. Llamó a ex empleados de la empresa, personas que habían sido despedidas después del supuesto fraude. «Aló», habla Mateo. «Sé que no tienes motivos para ayudarme, pero necesito la verdad». Algunos le colgaron, otros escucharon. 3 aceptaron declarar. «Yo siempre supe que fue Sebastián», dijo una ex contadora. «Me pedía que firmara documentos sin dejarme leer. Cuando me negué, me despidió a la semana siguiente». Mateo anotó todo, nombres, fechas, detalles. Se lo llevó al doctor Morales. El abogado miró, ojeó. «Esto es bueno, Mateo. No garantiza nada, pero es bueno. Podemos usarlo». Por primera vez, había algo parecido a la esperanza en su voz. Mateo cambió su rutina. Se despertaba a las 5, corría, volvía, se bañaba, se ponía ropa limpia, dejó de beber, tiró la botella, comía bien, dormía mejor, o lo intentaba, porque las dudas venían por la noche. Las pesadillas eran siempre las mismas. Él en el tribunal, la jueza leyendo el veredicto. Culpable. Lucía al fondo de la sala llorando. Se despertaba sudando, el corazón acelerado, miraba el techo, respiraba profundo. «No va a pasar, no va a pasar».
pero no estaba seguro. Intentó llamar a Lucía de nuevo. Valeria no atendió, envió mensajes. «Solo quiero oír su voz». Sin respuesta. Se tragó la frustración. Siguió adelante. Tenía que seguir. 10 días antes del juicio, Mateo estaba almorzando en un restaurante barato. Miró hacia la puerta. Se congeló. Sebastián, entrando con 3 hombres de traje, riendo confiado. Mateo sintió la rabia subir, caliente, quemando. Sebastián se sentó en una mesa del fondo. No lo vio, o fingió no verlo. Mateo apretó el tenedor. Pensó en levantarse, ir hasta allá, gritar, exponerlo frente a todos. Los músculos se tensaron. Respiró. 1 vez, 2, 3. Soltó el tenedor. Pagó la cuenta. Salió. En el auto, las manos le temblaban. Golpeó el volante. 1 vez. Fuerte. «Hijo de...». La voz salió estrangulada. Apoyó la cabeza en el volante. Lloró. De rabia, de impotencia. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que Sebastián le había quitado. Llamó al doctor Morales. Vi a Sebastián y casi fui hacia él, pero no fuiste. No. Bien. Mantén la calma, Mateo. Estamos cerca. No lo arruines ahora. Mateo colgó. Miró su propio reflejo en el retrovisor. Ojos rojos, barba crecida, cansado. «Tú puedes aguantar», se dijo a sí mismo. «Solo un poco más». Los días siguientes fueron los más largos. Revisaba la defensa con el doctor Morales, ensayaba su declaración. «Sé directo, sin emoción excesiva, solo la verdad». Mateo practicaba frente al espejo. «Yo no cometí fraude, fui traicionado por alguien en quien confié». La voz salía firme, pero por dentro temblaba. Llamó al refugio. Doña Isabel atendió. «¿Puedo ir mañana?» «Siempre, Mateo, siempre». Pasó la mañana allí, sirviendo comida, conversando. Aquello lo calmaba. Le recordaba que existía algo más grande que su propio sufrimiento. 3 días antes del juicio, recibió un mensaje de Valeria. «Lucía preguntó por ti». El corazón se le oprimió. Escribió rápido. «¿Puedo hablar con ella?» Pasaron unos minutos. El teléfono sonó. Videollamada. Lucía apareció en la pantalla. «Hola, papi». Su voz. Esa voz. «Hola, mi amor. ¿Cómo estás?» «Bien, la abuela me llevó al cine». Conversaron por 10 minutos. Tonterías, dibujos animados, la escuela. Pero para Mateo lo era todo. «Te amo, Lucía». «Yo también, papi». Cuando colgó, se quedó sentado en la oscuridad, mirando la pantalla. Esa niña dependía de él, dependía de que él no se rindiera. No importaba el miedo, no importaba la duda, tenía que intentarlo. La noche anterior al juicio, Mateo no durmió. Se quedó despierto, revisándolo todo, mentalmente, las pruebas, la declaración, los testigos. Todo dependía de la jueza, doctora Elena Navarro, implacable, rigurosa, justa. Él no lo sabía, nadie lo sabía, solo esperaba que sí. ¿Y si él no era suficiente? ¿Y si fallaba de nuevo? Las preguntas lo atormentaban, pero entonces amaneció. 27 de octubre. Llegó el día del juicio. Mateo entró al tribunal a las 8 de la mañana. Traje prestado, corbata apretada, manos sudorosas. El doctor Morales estaba a su lado. «Respira, ¿estás preparado?» Mateo asintió, pero no se sentía preparado. Se sentó. La sala se llenó. Sebastián entró, miró a Mateo, sonrió, confiado, como siempre. 9 en punto. De pie. Todos se levantaron. La jueza entró. Mateo levantó la vista, y el mundo se detuvo. Era ella, la mujer de la estación del metro, la mujer que había salvado, la jueza Elena Navarro, cabello recogido, toga negra, expresión seria. Caminó hasta el estrado. Se sentó. Miró a la sala. Sus ojos se cruzaron con los de Mateo. Hubo reconocimiento, instantáneo. Ella parpadeó, pero no dijo nada. Solo organizó sus papeles. Se inicia la audiencia. Su voz era firme, profesional, sin emoción. Mateo respiró hondo.
Ella no lo mencionaría, era demasiado profesional para eso, pero se acordaba. Él lo veía en sus ojos. La fiscalía presentó el caso, las acusaciones, los documentos. Mateo escuchó todo de nuevo. Cada palabra era una puñalada, pero mantuvo la compostura. Cuando llegó su turno, se levantó. Señor Mateo Rojas, presente su defensa. Caminó hasta el centro, miró a la doctora Navarro. Comenzó. Yo no cometí fraude. Fui traicionado por alguien en quien confié durante 10 años. La voz salió firme, sin temblar. Explicó las inconsistencias en las firmas, los documentos falsificados, las transferencias hechas sin su conocimiento. Mostró las fotos ampliadas, las diferencias marcadas en rojo. Esas no son mis firmas, fueron falsificadas. El doctor Morales llamó a los testigos. La ex contadora, 2 ex empleados, declararon. Hablaron sobre Sebastián, sobre los documentos que les pedía firmar sin leer, sobre los despidos repentinos, sobre la presión. La sala murmuró. Sebastián se levantó, intentó rebatir. Están mintiendo. Fueron despedidos por incompetencia. Pero su voz falló. Las contradicciones aparecieron, fechas que no cuadraban. Explicaciones que no tenían sentido. La fiscal comenzó a dudar. Pidió un receso. Revisó los documentos nuevamente. La doctora Navarro observaba todo, en silencio, tomando notas, los ojos atentos. Ella interrumpió. Señor Torres, ¿puede explicar por qué firmó como testigo en 3 documentos el mismo día, pero en horarios en los que, según los registros de seguridad de la empresa, usted no estaba en la oficina? Sebastián tartamudeó. Intentó responder. No pudo. La audiencia duró 6 horas. Declaraciones, contraargumentos, análisis. Cuando terminó, la doctora Navarro se levantó. Me retiraré para analizar. Veredicto en 1 hora. Salió. La sala se vació parcialmente. Mateo se quedó sentado. No podía moverse. El doctor Morales puso una mano en su hombro. Hiciste lo mejor posible. 1 hora y 15 minutos. Eternos. Mateo miraba el reloj. Cada minuto era un siglo. Pensó en Lucía, en Valeria, en todo lo que podía perder o recuperar. De pie, la doctora Navarro regresó. El rostro impenetrable. Se sentó, miró los papeles, luego a Mateo. Tras un análisis meticuloso de las evidencias presentadas y considerando las inconsistencias en los documentos de la Fiscalía, así como los testimonios que señalan una manipulación procesal, hizo una pausa. Mateo dejó de respirar. Declaró al acusado Mateo Rojas inocente por falta de pruebas suficientes y evidencias concretas de participación dolosa. Caso cerrado. El silencio fue ensordecedor. Luego, murmullos. Mateo soltó el aire. Las piernas le flaquearon. El doctor Morales lo sostuvo. Lo lograste. Pero Mateo no sentía euforia, sentía alivio profundo, agotador. Al salir, vio a la doctora Navarro en el pasillo, sola, guardando sus papeles en un maletín. Él se acercó. Doctora, ella levantó la vista. Señor Rojas, yo quería agradecerle por la justicia. Ella sonrió, discretamente. No hay nada que agradecer. Se hizo justicia, como debía ser. Una pausa. Pero gracias a usted, por lo que hizo ese día. Mateo negó con la cabeza. No tiene por qué. Sí, tengo. No muchas personas harían lo que usted hizo. Ella extendió la mano. Él la estrechó. Buena suerte, señor Rojas. Gracias, por todo. Ella siguió por el pasillo. Mateo se quedó parado, viéndola irse, y por primera vez en 2 años, sintió que podía respirar de nuevo. 3 meses después. Mateo estaba en el mismo parque, en el mismo columpio donde todo había dolido tanto, pero esta vez era diferente. Lucía estaba sentada en el columpio, riendo. Más alto, papi, más alto. Él la empujó. Ella gritó de alegría. El sonido llenó su pecho de una forma que no había sentido en años.
Valeria estaba sentada en la banca, observando. No volvieron. Probablemente nunca lo harían. Pero había respeto ahora. Diálogo. Ella vio por lo que él pasó. Vio la fuerza que tuvo. Y eso cambió algo. Puedes recogerla el viernes, le había dicho la semana anterior. Y puede dormir en tu departamento. Mateo había agradecido. Sin palabras, solo un asentimiento. Consiguió un empleo. No era grandioso. Consultor en una empresa pequeña, salario modesto. Pero era honesto, era suyo. El nuevo departamento era simple, 2 ambientes, pero tenía luz entrando por la ventana. Tenía una foto enmarcada de Lucía en la repisa. Tenía una planta que regaba cada mañana. Pequeñas cosas, pero eran suyas. Los fines de semana le preparaba el desayuno a Lucía, panqueques, jugo de naranja. Ella se sentaba a la mesa, dibujaba mientras comía. «Mira, papi, nos dibujé en el parque». Él miraba. 2 figuras de palitos. Una grande, una pequeña, ambas sonriendo. «Está hermoso, mi amor». Colgaba el dibujo en el refrigerador, junto a los otros. En el trabajo, Mateo trataba a todos con una amabilidad que no tenía antes. Paciente, atento. Un colega comentó un día: «Eres diferente». No sé cómo explicarlo. Mateo solo sonrió. La vida enseña. El colega no entendió. Pero no era necesario. De vez en cuando, Mateo volvía al refugio San Miguel. Ayudaba a doña Isabel. Servía comida, conversaba con la gente. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque allí recordaba dónde había estado y a dónde no quería volver jamás. Un día, saliendo del trabajo, Mateo pasó frente al tribunal. Se detuvo. Miró el edificio. Pensó en todo lo que había sucedido allí dentro. La rabia se había ido. El miedo también. Solo quedaba la gratitud. Por la justicia. Por la segunda oportunidad. Por la vida que aún tenía por delante. Siguió caminando. Las manos en los bolsillos. La cabeza en alto. El sol poniéndose detrás de los edificios, y por primera vez en mucho tiempo, Mateo se sintió en paz. No había vencido al mundo, pero había vencido lo que había dentro de él. Mateo aprendió algo que no estaba escrito en ningún documento, algo que ningún abogado podría haberle explicado. La bondad no es una moneda de cambio. No se hace el bien esperando una recompensa, se hace porque es lo correcto. Porque define quiénes somos cuando nadie está mirando. Esa tarde lluviosa, él no salvó a una jueza, salvó a una persona. No sabía quién era, no le interesó saberlo, solo actuó. Y fue esa pureza en su acto lo que terminó cambiándolo todo. No porque ella lo favoreciera, no lo favoreció. La doctora Navarro fue imparcial hasta el final. Analizó las pruebas, hizo justicia. Pero Mateo se preguntaba a veces, ¿y si ella no hubiera visto en él al hombre que era? ¿Al hombre que salvó una vida sin pedir nada a cambio? La respuesta llegó lentamente. A lo largo de los meses, en las pequeñas cosas, él era ese hombre, incluso en el lodo, incluso en el dolor, incluso cuando todo conspiraba en su contra, Mateo no perdió su esencia. Y fue eso lo que lo salvó, no la suerte, no el destino, sino la elección de permanecer íntegro cuando habría sido más fácil desmoronarse. Ahora miraba a Lucía y entendía. No importaba lo que el mundo le quitara, importaba lo que él elegía dar. Su hija crecería viendo a un padre que cayó, pero también vería a un padre que se levantó, que luchó, que no se volvió amargo, que siguió siendo amable incluso después de todo. Las raíces más fuertes crecen en la tierra más difícil, y Mateo había crecido. Ya no era el hombre que entró en ese tribunal 2 años atrás. Era más fuerte, más humano, más completo. Había perdido todo. Y se había ganado a sí mismo de vuelta. Y al final, eso era lo que importaba. No vencer al mundo, sino vencer la oscuridad dentro de sí y continuar siendo luz. Si esta historia te conmovió de alguna manera,
Tu like me demuestra que estoy en el camino correcto. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. En serio, leo a todos y me aseguro de responder con cariño a quienes se toman un momento para comentar. Y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete para no perderte las próximas. El canal apenas comienza y cada nueva suscripción me da la energía y la certeza para continuar este viaje. Cuento mucho con tu apoyo. No te vayas todavía. Elige una de las dos historias que dejé en pantalla para que veas a continuación. Te encuentro en el próximo video.